mujer, créeme que viene el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más complicados que se pueden tratar en una iglesia, sea cual sea la denominación. El título que tiene la plenaria de hoy es el principio regulador del culto cristiano. Repito, el principio regulador del culto cristiano. ¿Cómo es que se le debe dar culto a Dios? ¿Cómo es que a Dios se le debe de adorar? Para esto quiero que ustedes conozcan que existen algunas fuentes de discrepancia al respecto que me es necesario traer a la exposición. Primero, existe una fuente de adoración en la cual ni nosotros como una iglesia reformada, ni una iglesia denominacional acepta, que es la adoración liberal o la adoración eclesial. Ellos dicen o ellos buscan adorar a Dios como su ingenio les dicte, sin tomar en cuenta lo que la Escritura enseña. El otro principio de adoración es el principio normativo. El principio normativo dice esto. El principio normativo dice que podemos adorar a Dios de cualquier forma que Dios no prohíba por medio de las Escrituras. Repito, el principio normativo dice que podemos adorar a Dios de cualquier forma mientras Dios no lo prohíba explícita e implícitamente en las Escrituras. Esta posición fue tomada por la Iglesia Anglicana. Y la posición antes mencionada es claro que la toma la Iglesia Católica y la Iglesia cristiana liberal del siglo XX-XXI. El punto de vista tradicional de la Iglesia Ortodoxa ha sido el principio regulador del culto cristiano. Se le ha denominado de esa forma en el último siglo, siglo XXI y siglo XX, pero realmente lo podemos ver en las confesiones, ya sea en el Catecismo de Westminster, en el Catecismo de Heidelberg, en la Confesión de Westminster y en la Confesión de Londres, capítulo 22. El principio regulador del culto cristiano dice esto: todo lo que no esté ordenado por Dios en la Escritura está prohibido. Repito, el principio regulador del culto cristiano dice esto: todo lo que no esté ordenado por Dios en la Escritura está prohibido. Y es en el que nos vamos a concentrar, es el que vamos a estudiar, y en el transcurso del estudio de la exposición, que abarca mucho, vamos a refutar las otras posiciones. La posición liberal no es necesario que me detenga a refutarla, porque es un principio no principio, es decir, ellos no tienen ningún principio, su adoración no se fundamenta bajo ninguna norma. Ellos, bajo su ingenio entenebrecido por el pecado, ellos pretenden adorar a Dios como mejor les place. Entonces no nos detendremos mucho en ello. Y el principio normativo te dice, bueno,
ciertamente Dios ha establecido algunas cosas, pero el principio normativo te dice, bueno, pero también no prohibió otras cosas. Entonces ellos infieren de una forma subjetiva diciendo, si Dios no lo ha prohibido, yo lo puedo ejercer. Si Dios no ha prohibido algo, a pesar de que no lo ha ordenado, yo lo puedo ejercer. Eso dice quien acepta el principio normativo. Lo incongruente de esta posición, se las voy a decir brevemente en una analogía. Imaginemos que el día de hoy está entre nosotros un arquitecto. Y esta persona va a edificar, va a construir un edificio. Para esto, con sus estudios, él tuvo que plantar o planificar mediante planos que él consideró por el cual se iba a desarrollar su construcción. Cuando el arquitecto da esto, las personas que se van a encargar de construir esos planos tienen que obedecer, acatar puntualmente lo que en los planos está escrito. Si no acatan lo que en los planos está escrito, simple y sencillamente su construcción será otra. Es decir, si el cuarto de sala mide 8 metros por 8 y el cuarto de baño mide 3 por 3 y el comedor, no sé, mide 10 por 10 y hay una antesala que cubre lo restante para encima construir, si las personas no siguen el plano al pie de la letra, cuando sigan edificando arriba, su construcción no les va a dar, no les va a coincidir. Es decir, por lógica, un arquitecto pretende que a las personas a las cuales les da el plano, pretende que esas personas se sujeten completamente al plano para que la construcción salga de la forma adecuada. Esta analogía se las doy porque nosotros tenemos que entender que la adoración a Dios es algo importante. Es algo sumamente importante, pero también tenemos que entender que lo que ha sucedido en los últimos 60, 70 años, por no remontarnos más atrás, ha desviado a la iglesia del verdadero culto a Dios. Ha hecho del púlpito un escenario para artistas, para motivadores. Ha hecho del púlpito un concurso de cantantes, ha hecho de esto un teatro. Y esto es verdaderamente lamentable, pero no se nos debe de hacer o no se nos debe figurar como algo novedoso. Y lo que hoy voy a enseñar con las Escrituras pretende que cada uno de nosotros vea lo que la Escritura dice al respecto. Y para esto quiero irme al libro de Génesis, al capítulo 4, una historia que es bastante conocida, una historia que la mayoría de nosotros tiene en mente sobre los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y quiero dar lectura en el capítulo 4, a partir del versículo 3. Al transcurrir algunos días, aconteció que Caín presentó una ofrenda a Yahvé del fruto de su campo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a lo más gordo. Y Yahvé se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y se molestó mucho Caín y su semblante se entristeció. Y dijo Yahvé a Caín: ¿por qué te has molestado y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría.
Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Entonces Caín dijo a su hermano Abel: vayamos a la llanura. Y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo asesinó. El primer asesinato de la Escritura, el primer conflicto entre el ser humano en esta tierra, el primer problema que existió en esta tierra fue a causa de cómo se le debe de adorar a Dios. Es decir, si hoy en día ustedes ven tanta oposición por adorar a Dios, si hoy en día ustedes ven tantos pensamientos diversos de cómo las personas quieren adorar a Dios y se aferran a ellos, no es algo nuevo. El primer conflicto, el primer asesinato, el primer problema en esta tierra fue a causa de la adoración. Uno ofreció lo que él quiso ofrecer y otro ofreció lo que Dios había determinado que se tenía que ofrecer. Para esto nosotros ya estudiamos 2 sesiones anteriores acerca de la justicia imputada de Dios a nuestras vidas. Nosotros vimos que en Génesis, en el capítulo 3 del versículo 7, cuando el hombre desobedece a Dios, ellos sienten vergüenza, sus ojos son abiertos, ellos se cubren con hojas. Génesis 3:15, lo que es conocido como el protoevangelio, el prototipo del evangelio, y Génesis capítulo 3, versículo 21, donde Dios los viste con pieles. Tras de eso entendemos que hay un sacrificio perfecto, con el cual Dios cubre la falta de Adán y Eva. Era un tipo de lo que Cristo iba a hacer. Y nosotros hablamos que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento habla de esa representación. Muy bien, el sacrificio de un cordero a Dios era algo tipológico que apuntaba a Cristo. Era el único camino con el cual el hombre iba a ser aceptado ante los ojos de Dios. Nosotros vemos el Evangelio según San Juan y no nos debe de extrañar que Juan el Bautista, cuando vea a nuestro Señor Jesucristo, diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos todo el Antiguo Testamento saturado de sacrificios de corderos. Vemos el Cordero Pascual. Vemos que la Biblia apuntaba a ese Mesías, a ese Redentor. Cuando vemos el problema entre Caín y Abel, vemos que uno ofrece los frutos de la tierra. Vemos que uno ofrece de lo que quizás a él le parecía mejor. Podemos decir que quizás lo hizo con buena intención. Podemos pensar que quizás Caín actuó de la forma intencional correcta o emotivamente correcta. Podemos pensar que quizás Caín hizo lo que a él le pareció bueno y agradable, como hoy en día a muchas personas les parece bueno y agradable un tipo de adoración. Podemos pensar que Caín tomó la decisión de ofrecerle una ofrenda a Dios según lo que él consideró más sano. Incluso podemos ir a la mente corrupta del hombre y pensar que Caín infirió que sus frutos eran aún más preciados que sacrificar un cordero. Pero podemos pensar que Caín lo hizo de buena voluntad, como decimos actualmente. Como hoy en día se ofrece de buena voluntad muchos tipos de adoraciones. Pero Dios lo rechazó.
a Dios no le fue agradable. Pero sí lo hizo de buena voluntad, pero a Dios no le fue agradable porque simple y sencillamente Él no lo había determinado, Él no lo había ordenado, Él no lo había establecido. ¿Y por qué sí miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque fue algo que Él estableció. Porque fue algo que Él había ordenado, Él había decretado. Dios no pide nuestra opinión de cómo le queremos adorar a Él. Dios no levanta en las Escrituras una encuesta. ¿Cómo es que a ustedes, con la mente corrompida, trastornada por el pecado, muerta en sus delitos y pecados, cómo es que el hombre me quiere adorar? Dios no pide una opinión al respecto. Dios establece, decreta la forma en que el hombre tiene que adorar a Dios. Dios establece su propia adoración. ¿Cómo es que un Dios eterno, un Dios infinito, iba a dejar en manos del hombre caído, en manos del hombre desobediente, en manos del hombre irreverente, algo tan preciado para Él como es su propia adoración? ¿Cómo podemos pensar nosotros que Dios deja en nuestras manos el considerar cómo es mejor adorarle a Dios? Y para aclarar esto de una forma sencilla, yo quiero que me acompañen a Éxodo en el capítulo 20. Y vamos a ver qué dice Dios mismo acerca de Él. Éxodo capítulo 20, lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, versículo 1 dice: Dios habló todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. Primero y segundo mandamiento. El primer mandamiento habla del Dios único, del Dios verdadero. No tendrás otros dioses aparte de mí. El único Dios al que podemos adorar y al que le debemos honra y alabanza es al único Dios, único y verdadero. El segundo mandamiento te habla de cómo Dios pide o exige su adoración. Es decir, Dios deja en claro que el ser humano no se tiene por qué inclinar a ídolos. Dios deja en claro que el ser humano no se tiene que inclinar ni hacer imagen alguna para adorarla. Dios deja en claro que Él es un Dios celoso, que Él es un Dios que exige su adoración y la forma en la cual se le debe de adorar. Y esto excluye cualquier forma de religión ajena a lo que Él está establecido. Él dice: no te harás imagen alguna. No te harás semejanza de lo que hay en la tierra, de lo que está en el cielo. No te harás semejanza alguna.
Está quitando todo tipo de religiosidad. No te inclinarás a ellas. No las adorarás, no tienes por qué adorarlas. No tienes por qué hacer eso. Porque yo soy un Dios celoso, es lo que dice la Escritura. Un Dios único, un Dios celoso. En el primer mandamiento, Dios establece ser un Dios único, un Dios verdadero, un Dios que exige el tipo de adoración en el segundo mandamiento. Y ese segundo mandamiento, que está ligado al primero, excluye cualquier tipo de adoración a la que Él no haya establecido. Es decir, Dios está prohibiendo que el hombre, bajo sus pensamientos, establezca cómo adorar a Dios. Dios está prohibiendo que el hombre se haga imágenes. Dios está prohibiendo que el hombre las adore. Dios está prohibiendo que el hombre se incline a ellas. Dios está prohibiendo que el hombre invente la forma de adorar a Dios. Y para esto, yo quiero que todos ustedes me acompañen al libro de Deuteronomio. Capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 29. ¿Ya están todos ahí? Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Doy lectura. Cuando Yahvé tu Dios haya destruido a las naciones hacia las cuales tú vas y las haya expulsado delante de ti y tú hayas tomado posesión de ellas y mores en su tierra, escuchen lo que dice el versículo 30. Ten cuidado de no desviarte en pos de ellas, después de que Yahvé las haya expulsado delante de ti. No indagues respecto a sus dioses, diciendo: donde rendían estas naciones culto a sus dioses para ser también yo como ellas. Tú no te conducirás así para con Yahvé tu Dios, pues ellos han ofrecido a sus dioses todo lo que es abominable y aborrecible ante Yahvé. Incluso quemaron en el fuego a sus hijos y a sus hijas, en honor a sus dioses. Versículo 32 es donde nosotros refutamos el principio normativo y establecemos, porque la Escritura lo establece, que el hombre lo único que tiene que hacer es acatar lo que Dios ha establecido. Versículo 32. Guarda y pon por obra todo lo que yo te ordeno. No añadirás a ello ni quitarás de ello. Repito, versículo 32 de Deuteronomio en el capítulo 12 está explícito que el hombre lo único que tiene que hacer es acatar y poner por obra lo que Dios ha determinado. El contexto se leyó desde el versículo 29 para que ustedes vean que está hablando acerca de la adoración a ídolos. Para que ustedes vean que en el contexto está diciendo: no te desvíes, no te apartes en pos de ellas. No hagas como ellos hacen. No hagas como las otras naciones hacen. No preguntes dónde han adorado.
No vayas y veas cómo es que hicieron, porque ellos han hecho abominación delante de Yahvé. No hagas como ellos. Versículo 32 te dice claramente, lo único que tú tienes que hacer es guardar y poner por obra todo lo que yo te he ordenado. Punto. A esto no tienes que añadir ni quitar. No tienes que aumentar ni disminuir. Lo único que tienes que hacer es acatar lo que Dios ya te ha ordenado por medio de su palabra. Bueno, ¿quieren un ejemplo claro de lo que estamos hablando? ¿Quieren ver lo que la Escritura, quieren ver cómo Dios respalda su palabra y castiga de una forma soberana a las personas que desobedecen? Nosotros ya vimos Génesis capítulo 4. Dios estableció una forma con la cual se le debe de adorar, cuál es la forma aceptable por Dios. ¿Y qué hizo Caín? Él infirió. Él pensó hacer algo que a lo mejor agradara a Dios. Cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 31 y Primera de Crónicas capítulo 28, en la construcción del tabernáculo, ¿qué se le pide a Moisés? Haz las formas conforme al modelo que yo he mandado. No le dice Dios a Moisés, inventen lo que ustedes crean que es mejor. Incluso la Escritura dice que Él dotó a hombres, les dio el don, el Espíritu Santo los dotó para hacer las artesanías, pero ¿como quién? Como Dios había ordenado. Lo mismo le pide David a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Lo mismo le pide. ¿Había personas con ingenio? ¿Había personas con ingenio? Por supuesto que había personas con ingenio. Dios dota al ser humano con dones, con distintos dones. ¿Existía personas que podían hacer algo creativo? Por supuesto que existía, pero el mandato es claro para Moisés. Haz las cosas conforme al modelo que yo te he mandado. Y punto. No lo está poniendo en cuestión. ¿Qué pasa con los hijos de Aarón? Levítico 10. Nadab y Abiú. Vamos a Levítico, por favor. Ya está en el Levítico, en el capítulo 10. Vamos a dar lectura únicamente al versículo. Desde el versículo 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno de su incenciario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Yahvé. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño, en el tiempo que no se les había ordenado. Entonces emanó fuego de la presencia de Yahvé y ¿qué? Los consumió y murieron delante de Yahvé. Ellos lo hicieron de buena voluntad. Ellos lo hicieron bajo sus preceptos. Dios acepta esos preceptos, no los acepta. Dios ordena una forma y el hombre tiene que acatar esa forma, simple y sencillo. Esto le duele al hombre corrupto en sus pecados, esto le duele, hiere el orgullo del ser humano.
¿Cómo es que me voy a someter a la ley de Dios? ¿Cómo es que Dios, cómo es que vaya a adorar a Dios de esa forma? ¿No será mejor de esta forma? ¿No será que yo lo puedo hacer mejor de esta forma? Véanme con los talentos, como dicen, todos estos talentos que Dios me ha dado. ¿No será mejor que yo invente una nueva forma de adorar a Dios? No. Todo fuego extraño no es aceptable ante la presencia de Dios. Porque Dios ha ordenado una forma, Dios ha establecido una forma en la cual el hombre le debe de adorar. Y el hombre siempre hiriente, el hombre siempre necesitado de sobresalir, el hombre siempre vanaglorioso busca una forma en la cual le parece que es mejor a lo que Dios ha establecido. Escuchen esto. El hombre siempre busca una forma que le parece mejor a lo que Dios ha establecido. El hombre finito, con una mente finita, a comparación de la mente y sabiduría infinita de Dios, cree que tiene el conocimiento, tiene la razón de cómo es mejor adorar a Dios. Le cambia los planes a Dios. El hombre pretende. ¿Y qué me dicen de Coré? De la rebelión de Coré. ¿Y qué me dicen del rey Saúl cuando quiso fungir como sacerdote? ¿Y qué me dicen cuando traían el arca del pacto? Y el arca caía y una persona por irreverente la quiso detener. ¿Qué hizo Yahvé? Por irreverente. ¿Y qué me dicen del pecado del rey Osías? ¿Y qué me dicen del rey Acaz? ¿No son muestra de irreverencia? ¿Son o no son muestras de irreverencia en el Antiguo Testamento? El punto está en esto. Para el hombre le es difícil aceptar que Dios decreta cómo es que se hagan las cosas. Para el hombre es difícil entender y aceptar que Dios no va a permitir que tú hagas una cosa ajena a lo que Dios ya ha establecido. El hombre quiere ir en contra de la ley de Dios. A el hombre quizás le parecen o se le ocurren mejores cosas, piensa que son mejores formas de adorar. Y como muestra que ya lo vimos en la Escritura y vimos que el primer conflicto fue de cómo adorar a Dios y vimos que Dios no fue permisivo en ello, como muestra tienen la iglesia 21, del siglo XXI. Entren a cualquier iglesia, vayan y verán grupos de rock and roll, con música ruidosa. Y si ustedes ponen atención a su letra, algunas letras ni siquiera hablan de Jesús. Incluso no tienen un sentido de adoración esas letras. Pero la música satisface sus deseos, la música satisface su vanagloria. Enfrente del escenario, enfrente, porque no es púlpito, es escenario,
tienen un grupo de danzantes, como si fuese un show. Y pasan más tiempo buscando ritmos que atraigan a las personas al centro en el cual ellos se reúnen, que buscando en las Escrituras cómo es que Dios demanda que le adoren. Repito, si yo estuviera predicando esto hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, las personas se reirían de mí. Si yo escribiese ahorita lo que está sucediendo en la iglesia, en la iglesia del siglo XXI, y dijere cómo las personas se reúnen en lugares lujosos, donde ni siquiera se predica el evangelio, donde solamente se les motiva a la gente y se les extorsiona, y dijera que la música ni siquiera alaba a Dios, que la música ni siquiera menciona el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que las personas se deleitan únicamente con lo que sus instrumentos hacen, pero en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia se someten a lo que la Escritura enseña. Y yo redactara cómo esas personas se visten con vestimenta vulgar y cómo esa música es tan escandalosa que ni siquiera te permite apreciar la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. Y si alguien me leyera en 100 años después, y cuando yo estuviese redactando cómo es que las personas se reúnen con esa música ruidosa, con esa vestimenta provocativa que ni siquiera mencionan el nombre de nuestro Señor, alguien dentro de 100 años diría: lo que ese hombre está describiendo son cantinas, son discotecas, pero no me está describiendo la iglesia de Cristo. Porque explícito está en la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Y no faltaría otro que me llamaría religioso. Pero es la realidad. Siglo XXI. Grandes edificios, hermosos, arquitectónicamente hablando, asientos cómodos, porque las personas a las cuales les van a quitar el dinero tienen que estar cómodas. Asientos cómodos, música que atraiga a personas, como en una discoteca, que cambian de DJ cada semana, como en un bar de lujo que traen a las mejores bandas para que las personas asistan. Así son las iglesias del siglo XXI, así son. Las he visto con mis ojos. He visto y he entrado y he visualizado que son escenarios, son teatros, donde agradar a las personas están felices, porque no se habla del pecado, no se habla del castigo, de la ira de Dios ante el hombre pecador, mucho menos se les va a hablar de cómo adorar a Dios. Y si a alguien se le ocurre una forma novedosa de adorar, van tras esa forma. Quizás siguiendo esa forma se llene la iglesia.
Dios no nos manda a llenar iglesias. En ninguna parte de la Escritura habla de eso. Alguien que sigue una forma novedosa de adorar a Dios son esclavos de la persona que inventa esa forma de adoración. Es como si la mercadotecnia manipulara la mente de las personas que están en aquellas iglesias. Salió un nuevo ritmo, salió un nuevo grupo. Pero pastor, tiene letra bíblica. Pero me estás metiendo el mundo a la iglesia. Sigues deleitando la carne. Sigues buscando deleitarte tú. ¿Y la reverencia? ¿Y la reverencia a Dios? ¿Dónde ha quedado? Sepultada por estos centros de reunión que en nada buscan glorificar a Dios conforme a su palabra, que nada buscan la verdad en las Escrituras. El apóstol Pablo lo dice en Romanos: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, aborrecen a Dios. Si aborrecen a Dios, ¿cómo pretenden que van a querer adorar a Dios? Se adoran a sí mismos, se deleitan a sí mismos, se satisfacen a sí mismos. Y Jesús no lo dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, exacto, adorarán al Padre. Y menciona dos formas, las cuales Dios busca en tales adoradores: que le adoren en espíritu y en verdad. Según la Escritura, esos adoradores son los que busca el Padre. Hay un grupo de rock que se puso ese nombre. No sé si alguno de ustedes tuvieron algún encuentro extraño con ese tipo de música. Yo sí iba a una iglesia donde lo primordial, lo esencial, era que el grupo musical tocara bien. Entre más integrantes había, era mejor. 2 pianos, 2 guitarras, una batería, claro, que haga mucho ruido. 2, 3 cantantes, por si falla uno. Pregúntenme qué aprendí de las Escrituras en ese lugar.
Nada. 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 El predicador era circunstancial. Predicaba según lo que quisiere manipular en la predicación. Y las personas que estaban sentadas estaban completamente satisfechas con lo que se les estaba dando. Era música que a ellos les gustaba. Incluso la cantidad que ellos deseaban. Mucha música para que se entretengan y 20 minutos de predicación. Si nos iba bien, porque luego eran 15 minutos, porque se paraban enfrente y llegaba alguien y los tiraba. No, no es un cuento. Vayan, busquen, vayan a ver las iglesias. Y esto que les estoy contando, lo van a encontrar. Aquí en Ciudad Obregón, en Colombia, en Guadalajara, en Estados Unidos, en todas partes. Pero si la Biblia es bastante clara, no añadas ni quites. Solamente tienes que acatar. No, pero es que si hacemos una banda de rock y ponemos a todas las hijas de los miembros a danzar, esto va a crecer y vamos a agradar a los padres de familia. Y si los agradamos, van a aportar más dinero. Y podemos hacer un proyecto más grande. No. La iglesia no es un negocio. Esto no se trata de hacer proyectos. Se trata de someternos a lo que Dios ha decretado en la santa palabra. Y punto. Les guste o no les guste. Cuando hablamos de la esencia de la doctrina reformada, cuando hablamos de lo que nosotros tenemos que entender que Dios ha decretado, tenemos un principio básico y ustedes lo deben de conocer perfectamente, que es la sola Escritura. La Escritura determina lo que la Escritura dice, y en la Escritura está lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que acatar. Principio regulador del culto cristiano. Lo único que tenemos que hacer es someternos a lo que la Escritura dice. Y todo aquello que no está en la Escritura está prohibido. Repito, principio regulador del culto cristiano refuta el principio normativo y claro, el principio liberal y eclesial quedan fuera. Principio regulador del culto cristiano. Tenemos que someternos y acatar lo que la Escritura dice. Y todo lo que no esté ordenado por Dios está prohibido. Esto puede sonar un poco hiriente, pero a Dios no le importa nuestra opinión. Ni tantito, Y bueno, con esto terminamos la introducción sobre el principio regulador del culto cristiano.